Ok, chicos, espero que se encuentren bien. Resolvamos pues el simulacro, ¿verdad? Para, eh, para el caso número 2 de este cuatrimestre. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que en el laboratorio se fabricó un prototipo de capacitor utilizando dos discos de aluminio de 10 centímetros de radio y separados a una distancia de 2,5 milímetros. La capacitancia del prototipo fue 44,3 nanofaradios eh, y opera a una tensión nominal de 110 voltios y durante los microcortes consume una corriente constante de 0,22 amperios. Y se desea determinar si el capacitor es capaz de almacenar energía suficiente para cubrir dicho consumo y se requiere identificar el tipo de eléctrico. Bueno, esto de identificar el tipo de eléctrico no lo hagamos porque pues no les puse la tabla, pero bueno, calculando su constante dieléctrica. Entonces, primero calcular el valor de la constante dieléctrica, o sea, el valor de K. Luego determinar la energía máxima que puede almacenar este capacitor a 110 voltios y justificar con sus propias palabras si la energía almacenada es suficiente para cubrir la demanda energética en el sistema de visión artificial durante los microcortes, considerando una energía mínima de 0,10 millijoules. Entonces, para este ejercicio, ¿verdad? Lo que hay que ir haciendo es primero el mismo orden que llevamos siempre. Entonces, comencemos con el mismo orden de siempre. Tenemos la parte de datos. Y bueno, de datos tenemos que son discos de radio 10 centímetros. O sea, 10 por 10 a la menos 2 metros. O 0,10 como ustedes quieran. Y la distancia de 2,5 milímetros o 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Luego el valor del capacitor con el eléctrico, que sería 44,3 nanofaradios o 44,3 por 10 a la menos 9 faradios. Una corriente cuyo valor es 0,22 amperios y el voltaje de 110 voltios. Entonces, como en la parte 2 tenemos las fórmulas y tendríamos que la capacitancia es igual a K por la capacitancia de referencia. Tendríamos que el área de un círculo es pi por r a la 2 y tendríamos también que la energía almacenada podría entenderse bajo hay tres fórmulas, Q a la 2 entre 2 por C. Luego la otra fórmula es un medio. Ok, también lo podemos entender, perdón, como un medio de la capacitancia por el voltaje a la 2. eh, y la otra es un medio por Q por V. Y que la capacitancia, ¿verdad? Pues sería igual a epsilon sub 0 por el área por el tiempo. Por la área entre la distancia. Entonces ya aquí en la parte 3 lo primero que vamos a hacer es calcular la constante K. Entonces, ¿cómo calculamos la constante K? Entonces, para calcular la constante K, damos K
Entonces, dijimos que si la capacitancia por K por la capacitancia de referencia. Ahora bien, yo lo que quiero calcular es K. Entonces, esto está multiplicando, pasa al otro lado, pues a dividir. Y entonces me quedaría que K es igual a la capacitancia entre la capacitancia y referencia. Pero ¿cuál es el valor de la capacitancia y referencia? Sería la capacitancia, que este valor sí lo sé, entre epsilon sub 0 por A entre D. Y ahora, ¿en cuál área explícitamente voy a agarrar? Bueno, si son discos, agarro el área de un círculo. Entonces, epsilon sub 0 por pi por r a la 2 entre la distancia entre placas. Entonces, esto es porque el área es del círculo. Y esto, ¿verdad? Porque es la fórmula de capacitancia cuando la capacitancia no tiene un dieléctrico. Entonces, ya que llego pues a esta fórmula en el cual nada más tengo que sustituir valores. Entonces, la capacitancia era 44,3 nanofaradios por 10 a la menos 9 faradios. Acuérdense que todas las constantes y todo lo que ustedes van pues a ocupar, aquí va a estar, digamos, aquí está el epsilon sub 0. Aquí está, bueno, si llegan a necesitar la constante K, las cargas de los electrones, protones, las masas. Entonces, en este caso, el epsilon sub 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton, metro cuadrado. eh, Luego el área, que sería pi por el radio, que sería unos 0,10. Entonces, pi por 0,10 metros a la 2 entre la distancia entre las placas, que son los 2,5 milímetros. Entonces, 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Y ya aquí tendríamos, ¿verdad? Todo para calcular la constante K, cuyo valor sería aproximadamente de 398. Y listo, porque no tienen pues unidades. Entonces, ya calculamos K. Luego calcular la máxima energía que puede almacenar este capacitor. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo tengo tres fórmulas para calcularlo. La 1, la 2 y la 3. Pero yo en ningún momento he calculado la carga. Entonces, eh, como yo no sé el valor de la carga, yo lo que voy a buscar es una fórmula que no dependa de otro cálculo. Entonces, esta no me sirve. Esta no me sirve. Entonces, lo que más me serviría es irme por esta fórmula. Porque ya sé la capacitancia y sé el valor. Entonces, como punto 4, calculo la U o la energía potencial. Entonces, la energía potencial eléctrica sería un medio de la capacitancia por el voltaje a la 2. Y esto sería un medio. Bueno, y la capacitancia no lo he calculado, pero el valor de la capacitancia obtenía. Bueno, lo podría calcular después, pero ya calculémoslo una vez, que sería K por K sub 0. Yo por C sub 0, que es la capacitancia de referencia, por el voltaje a la 2. Porque esto es lo mismo la capacitancia. Mentiras,
El valor de la capacitancia sí lo tenemos, perdón. La capacitancia por el voltaje a la 2. Ya, o sea, nada más quedaría sustituir valores, que sería un medio por el valor de la capacitancia que me da el enunciado, 44,3 por 10 a la menos 9 faradios por 110 voltios a la 2. Y vean que son puros datos que tenemos meramente del enunciado, que no hay que calcular adicionales. Entonces ya con esto, pues me daría que el valor o la energía almacenada es 2,68 por 10 a la menos 4 joules. Es la cantidad de energía que puede almacenar. Entonces, como parte 5, nada más el análisis. Entonces, lo que ocupaban era 0,10 milijoules, 0,10 milijoules, que es la energía requerida, la energía potencial requerida. Y la energía potencial del capacitor es 2,68 por 10 a la menos 4 joules. Esto lo puedo entender como 0,10 por 10 a la menos 3 joules o 1,0 por 10 a la menos 4 joules. Ahora bien, si ven, la energía requerida pues es menor que la energía del capacitor y por ende pues sí funciona. Sí aguanta los microcortes. Eh, Obviamente, pues yo hago un análisis un poquito más rápido, ustedes lo explican pues un poquito mejor. Eh, Luego, voy a pasar al 5 y ahorita me vuelvo con mallas. Entonces, la empresa de Tecno Sporting, dedicada a la automatización de procesos lógicos, está desarrollando una línea de clasificación inteligente de paquetes en el cual se utilizan compuertas móviles accionadas por motores DDC para controlar la apertura y cierre de compuertas y se implementó un sistema resistivo de modulación de corriente cuyo comportamiento puede ajustarse mediante el cambio de la configuración de las resistencias en una tarjeta de pruebas. Durante los ensayos de validación se conectó el sistema a una fuente de 20 voltios y la red de resistencias utilizada fue la siguiente. Fue pues todo esto. El diseño permite evaluar la distribución de la corriente sin la necesidad de componentes activos, lo cual facilita el diagnóstico térmico y eléctrico de una manera económica. Sin embargo, se observó que durante una jornada de trabajo continuo, la temperatura del ambiente del módulo se elevó de 25 hasta 87 grados Celsius, afectando notablemente el comportamiento eléctrico del sistema. Entonces, primero las sumas de resistencias en serie y en paralelo para determinar la resistencia total, que es lo primero que nos piden acá. Luego calcular la corriente de todo el sistema suministrado por la fuente de 10 voltios bajo condiciones normales. Luego calcular R6 de manera textual. Y luego evaluar el aumento de temperatura de 87 sobre la resistencia. Considerando el conductor desde cobre, ¿verdad? Con un coeficiente de temperatura de este valor 0,00393 grados Celsius y explicar cómo afectaría la corriente total del sistema. Y entonces ya ahora sí podemos pues entrarle al ejercicio. ¿Por qué? Porque como la parte de datos yo lo que tengo es que la fuente es de 20 voltios y las resistencias pues tienen un valor de 1 kilo ohmio. Acá vean que todas tienen unidades. Ah, no, no todas tienen unidades de kilos. Entonces, si todas tuvieran las mismas unidades de kilos, pueden hacer la sumatoria con kilos, pero aquí sí no. Entonces, 1 por 10 a la 3 ohmios. La resistencia, eso sería R2. Luego,
R2, R1, pues tiene un valor de 220 ohmios. R3 tiene un valor de 3,3 kilo ohmios o 3,3 por 10 a la 3 ohms. Luego R4 que tiene un valor de 620 ohms. Luego R5 que tiene un valor de 100 kilo ohms. 100 por 10 a la 3 ohms. Y R6 que tiene un valor de 150 ohms. Y R7 que tiene un valor de 47 ohms. Y el coeficiente, bueno, temperatura que es alfa, mayor es 0,000393 grados Celsius a la -1. ¿Serán tres ceros? Sí. Y la temperatura de referencia, ¿verdad? Va a ser los 25 grados. Y después cambia la temperatura final, digámoslo así, a 87,5 grados Celsius. Y pues eh, ya tendríamos todos los datos para resolver el ejercicio. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es disminuir mi sistema, ¿verdad? En un sistema de una resistencia equivalente. Entonces, lo que pues voy a ir haciendo, ¿verdad? Es ir poco a poco para resolver eh, la sumatoria de mallas. Entonces, eh, un segundo para obtener la imagen un poquito en alta, un poquito más de su resolución. Entonces, ya ahora sí, perdón. Entonces, lo que tenemos acá, pues es nuestro circuito. Y lo que hay que identificar, ¿verdad? Es cómo están distribuidas cada una de estas resistencias. Entonces, R4 y R5, estas dos están en serie. Pero acá está en paralelo. Luego acá, estas dos están en paralelo. Y estas dos están en paralelo. Y luego lo que tendríamos que el puro final, todas estén en series. Entonces comencemos, ¿verdad? Con calculando, bueno, de fórmulas, pongámoslas. De fórmulas, las sumatorias no las voy a poner. Eh, bueno, o sí, ya voy. Entonces aquí sería R menos R0. El R de referencia por 1 más alfa por delta T. Y acuérdense que las resistencias en serie, nada más es sumar R1 más R2 hasta Rn. Y las resistencias en paralelo, y lo puedo sumar como 1 sobre, bueno, o realmente la forma más rápida es R1 más R2 más Rn elevado a la -1. Y ya. Eh,
Entonces, no, mentira. Oh, mentiras, así no se hace. Sería, perdón, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn. Y si eran dos resistencias, entonces era R1 por R2 entre R1 más R2, siempre y cuando hubieran solo dos resistencias. Entonces, ok, entonces, eh, primero lo que vamos a calcular, ¿verdad? Es R4 y R5. Entonces, primero calculamos R4, R45, ¿verdad? Entonces, R45 son dos resistencias que están en serie. Entonces, y nada más para calcular R45, tendría que sumar R4 más R5. O en pocas palabras, 100 por 10 a la 3 ohmios más eh, 620 ohmios. Entonces, y esto sería 1620 ohmios. Entonces, aquí lo que tendría, ¿verdad? Es el comportamiento de la fuente. Voy a ir escribiendo pues el sistema que tenemos hasta el momento. No es estrictamente igual que el de la imagen, pero nada más es para representarlo. Así. Entonces aquí lo que calculamos es R4, R1, R2, R3, R6, 4, 5 acá, perdón, y R7. Entonces ya aquí lo que obtenemos pues es una única resistencia. Ahora lo que vamos a calcular es R4,5. Entonces, R453, R345, perdón. Entonces lo que calculamos es esta sección para hacerla nada más, eh, pues una sola resistencia. Entonces, como paso 4, calculamos R345. Y aquí son dos resistencias, entonces podríamos utilizar el método rápido. R345 sería R45 por R3 entre R45 más R3. Y entonces, pues esto sería 1160, Dios, 100.620 por eh, R3, que tiene un valor de 3,3 kiloohmios. 3,3 por 10 a la 3. Entonces son unidades de ohmios. Ohmio al cuadrado, de hecho. Entre 1620 más 3,3 por 10 a la 3 ohmios. Y esto pues tiene un valor de
3195 2 ohmios. Bueno, se cumple que entonces que R45 es mayor que R3 y esto que es mayor que R345. Como está en paralelo, acuérdese que este valor debe ser siempre menor al valor de la de resistencia más baja. Entonces ya como parte, bueno, aquí lo que hicimos, pues, de este diagrama o de este ejemplo, entonces, damos esto, y lo que obtenemos es R345. Y ya luego calculemos R1 y R2. Entonces, como paso 5, calculamos R1 y R2. Entonces, R1, 2. De igual manera, R1 y 2 siguen el mismo sistema de R1 por R2 entre R1 más R2. Y pues los valores de R1 220 y 1 kilómetros. Entonces, aquí sería 220 por 1000, o sea, 1 por 10 a la 3. Esto quedaría ohmios al cuadrado entre 220 más 1000. Todo esto en ohmios. Y esto tiene un valor de 180,3 ohmios. Entonces, de igual manera, ahora lo que hicimos es, quitamos este, hemos quitado este. Esto sería R12, esto sería R345. Y nos queda pues R67. Entonces, como parte, voy a dejar esto para que quede como alineado bien con los dibujos. Que este dibujo es de este ejercicio o de este paso. Y este dibujo es de este paso. Entonces, como parte 6, calculamos R67. Y pues están en paralelo. Entonces, R67 sería R6 por R7 entre R6 más R7. Y aquí serían 150 y 47. Entonces, 150 ohmios por 47 ohmios entre 150 más 47. Aquí sería pues ohmios. Entonces, R67 sería igual a 35,8 ohmios. De ya al final lo que tendría prácticamente, agarrar este dibujo de referencia. Entonces ya aquí lo que tendrías prácticamente, pues, ¿puedo borrar este? No. Entonces R67
Entonces, de aquí lo que tendríamos son tres resistencias en serie. Entonces, por último, si quiero sacar la resistencia equivalente, como paso 7, entonces lo que tendría que hacer es que la resistencia equivalente sería la suma de R1, 2, más R3, 4, más R6, 7. Y aquí saco la equivalente. Y nada más busco los valores, porque el 3, 4, 5 habíamos dicho que era 3195,2. Luego, 3, 4, 5. El R1, 2, habíamos dicho que era 180. Lo paré en el mismo orden. Y R5, 6, que es 36, 35,8. Entonces aquí sería más y más. Entonces la resistencia equivalente sería 34, perdón, 180,3, 3411,3 ohms. Y esta es mi resistencia equivalente, que al final lo que hago es nada más fuente y saco la resistencia equivalente. Y ya, aquí calcularía la resistencia equivalente. Como parte 8, lo que calculo es la corriente. Entonces la corriente lo que hago es ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia entre corriente. O que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. La fuente era de 20 voltios. Entonces 20 voltios entre la resistencia equivalente. 3411,3 ohms. Y su valor es 5,86 por 10 a la menos 3 amperes. Como parte 9, ya calculamos la corriente. Lo que nos dice es calcular el voltaje en R6 de manera textual. Entonces, busquemos, aquí vean que todos están, nos dice el voltaje, perdón. Entonces, el voltaje, de manera textual, lo que tendría que hacer es calcular el voltaje en V1, 2, en 3, 4, 5 y luego el voltaje en 6, 7. Pero ya cuando tenga esta relación en serie, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que cuando están en serie, el valor de esta resistencia o el voltaje en esta resistencia sería el valor de 6, 7. Porque en paralelo el voltaje se conserva, sin embargo la corriente cambia. Entonces, prácticamente aquí lo que tenían que explicar un poquito mejor o más detallado es que el voltaje en la resistencia 6 es igual al voltaje en resistencia 6, 7. Ya, pues eso sería el análisis. Y para la parte 10 calculamos la resistencia en función de la temperatura. Entonces, lo que nos piden acá, ¿verdad? Es que calculemos sobre la resistencia equivalente que tanto afecta este aumento de temperatura. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que la resistencia en función de la temperatura es igual a la resistencia de referencia.
En este caso mi resistencia de referencia es la equivalente por 1 más, sí creo que era más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Voy a cerrar aquí con corchetes cuadrados y afuera con corchetes, y adentro con corchetes abiertos. Y entonces la resistencia en función de la temperatura sería mi resistencia equivalente, que serían los 3411,3 ohms por 1 más 0,000393 grados Celsius a la menos 1 por la temperatura final era 87,5. Entonces 87,5 menos los 25 grados iniciales. Y entonces aquí tengo que mi resistencia en función de la temperatura es igual a 3403 por 1 más 0,000393 por 87,5 menos 25. Y esto tiene un valor de 3495,1 ohm. Ya que si aumentó la temperatura, por ende también debería aumentar el valor de la resistencia. Entonces, a mayor resistencia, menor corriente. Pues esto lo ponen después o lo analizan después de manera textual, pero eso es nada más el análisis superficial. Ahora bien, para este ejercicio. Entonces, para este ejercicio, lo que tenemos, ¿verdad? En la empresa Mecnocontrol, especializada en sistemas de automatización y monitoreo industrial, se está validando un nuevo prototipo de tablero de diagnóstico para líneas de ensamblaje robotizadas. Este tablero permite detectar variaciones de corriente y voltaje en tiempo real mediante sensores de efecto Hall, resistencias de precisión e integración de sistemas de adquisición supervisadas por PLC. Para la etapa de prueba, el equipo de ingeniería ha replicado en laboratorio el siguiente circuito que representa un comportamiento eléctrico de los subsistemas de cargas conectados a sistemas de transportes automatizados. El objetivo es verificar que las mediciones de los PLCs coincidan con los valores obtenidos a partir del análisis del circuito. El sistema cuenta con 3 ramas activas que integran fuentes de tensión continua y la información recolectada será utilizada después para calibrar algoritmos predictivos de fallos eléctricos y asegurar la trazabilidad conforme la ISO 9001 2015. Entonces, lo tenemos estos valores de resistencias. Además, para el cálculo del campo magnético y la fuerza magnética, se disponen los siguientes valores experimentales por el equipo de ingeniería de planta dentro de la calibración controlada. Entonces, tenemos el valor de campo eléctrico, tenemos la velocidad, tenemos la longitud y tenemos aquí cómo calcular la velocidad sobre el eje Y. Entonces, hay que determinar las corrientes con Kirchhoff, luego hay que calcular la intensidad de campo magnético y por último calcular el vector de campo magnético. Entonces, acá de datos, y tendríamos las resistencias R1, 23 por 10 a la 3 ohmios, R2 igual a 2 por 10 a la 3 ohmios, R3
50 por 10 a la 3 ohms. Y R4, 1 por 10 a la 3 ohms. Tenemos las fuentes. Fuente 1 igual a 25 voltios. Fuente 2 igual a 50 voltios. Y fuente 3 igual a 25 voltios. Y de aquí, en la parte, ya digamos, tenemos los datos. Tenemos también el campo eléctrico, cuyo valor es 2,33 newton sobre coulomb. Tenemos la velocidad, 28,2 metros en 3 segundos. Tenemos la longitud de cable, 0,50 en I, más 0 o 10 en J, metros. Y ya. Entonces, ahora la velocidad me dice que el valor no, nada más, perdón, el valor de la velocidad. Entonces, primero lo que hago es mallas. Entonces calculo las corrientes. Entonces, voy a agarrar esta imagen. Nada más voy a poner las corrientes. Entonces, en este caso, pues tengo pues la imagen de referencia. Y lo que voy a hacer es poner pues las direcciones en sentido antihorario. Entonces voy a poner las direcciones con color verde. Entonces vean que van a seguir un sentido antihorario. Entonces lo verde es la dirección o el recorrido sería la palabra, pero está bien. Y las corrientes, yo voy a asumir, ¿verdad? Que van a ir de positivo. Aquí tenemos pues corriente 2. Acá yo voy a decir que la corriente 1 va a venir por acá. Acuérdense que las direcciones yo las puedo poner de manera pues arbitraria. Y si las puse mal, pues voy a ver que, perdón chicos, pausé la grabación, no me acuerdo en cuál punto. Eh, entonces, bueno, voy explicando el paso a paso. Aquí había agarrado los datos, aquí había hecho pues las señalizaciones, siendo esta I1, I3, I5, I4, la suma de las corrientes. eh, y había hecho la sumatoria de mallas, siempre diciendo que si iban en sentido contrario, sigan en la misma dirección, digamos, en I3 y acá el desplazamiento, pues se ponía negativo, y si la fuente va de positiva a negativa, pues sería igual a menos epsilon. Y había pues ordenado pues las ecuaciones con la 2 3 4. Aquí lo que hice es sumatoria de corrientes, porque ya con esta puedo completar mi matriz 5 por 5. Hice la matriz 5 por 5 y pues aquí nada más iba en el punto ya para sustituir valores en todo esto. Entonces, perdón, ahí no sé cuánta parte me salté. Eh, las disculpas del caso. Perdón. Entonces, R2, vamos a bajar todas las resistencias y todas las fuentes.
Entonces, en vez de R2, lo que pongo es menos 2 por 10 a la 3 ohmios. Aquí R1 menos R3, o sea, menos 23 por 10 a la 3, menos 50 por 10 a la 3. R4, lo que pongo es 1 por 10 a la 3. Aquí sería, perdón, aquí era menos R4. Aquí sería menos 1. Acá sería 1 por 10 a la 3. Perdón. Aquí sería menos E1 menos E2. O sea, 50 menos 25. Aquí sería 50 más 25. Y todo lo demás permanece constante. Y esto nada más lo simplifico como. No, aquí sería de 1, 25. Entonces aquí sería 25 menos 75, 75 y 0 y 0. Y ya. Bueno, y acá sería menos 23 menos 50. Sería menos 73 por 10 a la 3. Y ya ahora sí, ya nada más lo monto de una calculadora de matrices. Ya lo calculo y ya vengo. Ok, y bajo este análisis entonces tendríamos que I1 tiene un valor de menos 1 sobre 80. Y 2 tiene un valor de 1 sobre 80. Y 3 tiene un valor de 0. Y 4 tiene un valor de 3,40. Y 5 tiene un valor de menos 3,40. Estos serían decimales. 0,0125. Bueno, menos 0,0125. Y para el otro sería 0,075. Y aquí menos 0,075. Y es que lo que está pasando es que la corriente prácticamente se está anulando en I3. Y justamente por esto, pues el valor de I3 está dando
está dando 0. Ahora bien, eh, lo otro, ¿verdad? Es que nos piden que calculemos la intensidad de campo magnético. Entonces, que utilicemos esta relación de V por E y que el campo magnético está orientado sobre Y. Entonces, como parte que haríamos 3, calculamos el campo magnético. Entonces, si V es igual a E por B, pues entonces B es igual a E entre V. Y esto sería 2,23 y la velocidad es 28,2. Entonces 2,33 newton sobre coulomb entre 28,2 metros entre segundo. Y esto pues me da el valor del campo magnético, cuyo valor es 0,08 26 en I, perdón, en J. ¿Por qué pues en J? Y porque el enunciado me dice que el campo magnético solo se distribuye en Y. Y ya con esto puedo calcular la fuerza eléctrica. Entonces, por último, calculo el vector de la fuerza eléctrica, o fuerza magnética. Entonces, como punto 4, calculo la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética es igual a I L cruz B, que es justamente fuerza magnética sobre un alambre magnético recto, o sea, sobre un conductor. Entonces, I L cruz B. Entonces, nada más calculamos primero eh, o sea, el L es 0,5 y 10. Entonces, el valor de L es 0,5 en I más 10 en J metros y el valor de B eh, es 0 en I porque no tenían I y todo lo demás es en J, que es lo que calculamos ahorita, 0,0826 en J. Eso unidades de Teslas. Y entonces lo primero que hacemos es calcular L cruz B. Entonces montamos una determinante. Ponemos primero L, 0,5 por 10. Aquí sería 0. Aquí sería 0,000826. Este multiplica a este. Aquí el pececito negativo. Y este por este. Me quedaría 0,5 por 0,00826 menos 10 por 0, o sea, todo esto es 0. Entonces, L cruz B me quedaría como 4,13 por 10 a la menos 3. Estos se quedarían como unidades de Tesla metros. Y nada más para calcular la fuerza magnética.
lo tengo que multiplicar por el valor de la corriente, que tenía un valor de... Ah, no. En la... Digamos, esto se calculaba sobre... Era... No era R6, era... Perdón, R4. Eso fue un error que tuve el cuatripasado. Todo esto era R4. Entonces, la corriente de R4, o la corriente que pasa por R4 es I4. I4 tiene un valor de 0,75 amperios. Entonces, aquí quedaría 0,075 amperios por el producto punto 4,13 por 10 a la menos 3 teslas metros. Y ya esto me da el valor de la fuerza eléctrica. 0,075 por 4,13 por 10 a la menos 3. Y esto me da un valor de 3,08 por 10 a la menos 4 newtons. Y aquí estaría resuelto el simulacro. Nos veríamos mañana, chicos. Mucha suerte.